La fiesta que conocemos como el Día de Acción de Gracias es una fiesta instituida por proclamación presidencial. No es una festividad bíblica como la Pascua o Pentecostés. El Día de Acción de Gracias fue instituido por el presidente Abraham Lincoln el 3 de octubre de 1863 en medio de la Guerra Civil. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. El presidente, a exhortación de la editora Sarah Josepha Hale, de 74 años de edad, emite la proclamación que instituye la observación del Día Nacional de Acción de Gracias. Ya el presidente, años antes, el 28 de noviembre de 1861, había dado órdenes que las oficinas de gobierno cerraran para un día local de Acción de Gracias. Pero no había un Día de Acción de Gracias nacional. Abraham Lincoln fue uno de esos presidentes que dependió grandemente de su fe para la misión que Dios le puso delante de él. Muchas de las citas atribuidas a Abraham Lincoln son de carácter bíblico. El futuro presidente, en un discurso ante la asamblea de su partido el 16 de junio de 1858, usa la frase: una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Esta es una cita casi directa de Lucas 11:17, que nos dice: pero él, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca si internamente está dividida. Un hombre que Dios coloca en la más alta posición de su país para un momento de los más difíciles que la nación había vivido hasta ese momento, busca la sabiduría en su fe. En medio de una terrible guerra en la cual 618,222 hombres mueren en el campo de batalla de ambos bandos de la nación, un presidente cuyas posiciones de justicia hacia los esclavos muchos historiadores le culpan por ser la causa de la guerra, decide dar gracias. Pero, ¿y los peregrinos? ¿Y los indios? La tradición de la celebración de los peregrinos y los indios se lleva a cabo mucho antes en la historia de los Estados Unidos. Todavía no eran Estados Unidos. Escasamente había empezado la colonización. En el mes de noviembre de 1621, en celebración de la primera cosecha exitosa de maíz hecha por los colonos en Plymouth, lo que hoy es el estado de Massachusetts, el invierno de 1620 fue brutal para la colonia. La mayoría pasó el invierno en el barco que les trajo, el Mayflower, el cual no había regresado aún a Inglaterra. En el área de carga del Mayflower padecieron de enfermedad y escasez terrible, ya que los suministros se estaban agotando. No fue hasta marzo de 1621 cuando recibieron la visita de un nativo de la tribu Abenaki, que para su sorpresa les habló en inglés. Días más tarde regresó con otro nativo de la tribu Pawtuxet, de nombre Squanto, el cual también hablaba inglés. Squanto había sido secuestrado y vendido como esclavo en Inglaterra. Squanto logró escapar a Londres, donde abordó un barco expedicionario, el cual le permitió regresar a su tierra. Ese nativo, Squanto, es el que les enseña a los colonos a cosechar el maíz, a obtener la savia de melaza de los árboles y a evitar las plantas tóxicas a los humanos. Sin Squanto, la colonia de Plymouth no hubiese sobrevivido. Es por eso que el gobernador de la colonia, William Bradford, organiza una fiesta de celebración a la cual asistieron 90 nativos y 50 colonos. La mesa fue un poco distinta a la que celebramos nosotros hoy día. Habían aves, que posiblemente incluyeron los pavos silvestres de Norteamérica, pero también los jornales nos indican que 5 venados fueron presentados por los nativos.
La escasez de azúcar que fue traída a bordo del Mayflower impidió que se hicieran nuestros tradicionales pasteles y otros postres. Y yo hubiese estado en problemas. Muchas de las especies con las cuales fueron preparados los alimentos fueron suministradas por los nativos y los peregrinos aprendieron de ellas. La fiesta se volvió a celebrar en el 1623, 2 años más tarde. Otras celebraciones de Acción de Gracias se llevaron a cabo en múltiples colonias y luego en los estados de la joven nación, pero en distintas fechas. No había un esfuerzo coordinado hasta la proclamación de Abraham Lincoln. El tercer jueves de noviembre fue instituido hasta el 1939 por otro presidente, Franklin Delano Roosevelt, que esperaba estimular la economía que padecía de la Gran Depresión, dando un poco más de tiempo para que las ventas llevaran a cabo. La festividad vuelve a moverse al último jueves de noviembre en el 1941. La tradición ya había tomado raíz. Pero la pregunta que debemos hacernos es entonces ¿qué celebraba el Señor Jesús? Para eso tenemos que entender que las fiestas en la antigüedad son más que festividades. Recuerden, eventos y conmemoran fechas significativas en la vida de un pueblo. Literalmente son lecciones del pasado. Tomemos la Pascua como un ejemplo, cuyo nombre en inglés se describe más precisamente como Passover. Celebra el paso del ángel de la muerte sobre un pueblo esclavo de Israel, donde aquellos que siguieron las instrucciones de Moisés no fueron tocados por la terrible plaga. El ángel de la muerte pasó sobre ellos y no los tocó. De ahí viene el nombre Passover. Más aún, al otro día son liberados de Egipto y ahora son libres. Piense en la proclamación de la emancipación, el 4 de julio, el día de Año Nuevo, todo en una sola festividad, y usted entonces entiende la Pascua un poco. Para nosotros esta fiesta tiene aún un significado adicional. Es en la Pascua que celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret del Mesías. Ya no solo somos libres de esclavitud del faraón, somos libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Somos nueva criatura y esa historia es importante recordarla. Ven cómo es mucho más que un día de fiesta o de compra. Estas festividades han sido contaminadas con la comercialización. Vemos la venta de dulces y golosinas de muchos tipos, conejitos, huevos de Pascua, todas imágenes paganas. Introducen y alteran el significado verdadero de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero entonces, ¿qué celebraba Jesús? La fiesta de los tabernáculos, Sukkot. En el libro de Levítico encontramos lo siguiente. Levítico 23, 42 al 43, en la Reina Valera contemporánea los lee así. Durante 7 días, todos ustedes, los que hayan nacido en Israel, vivirán en tabernáculos. Así sabrán los descendientes de ustedes cuando yo saqué de Egipto a los hijos de Israel. Les hice habitar en tabernáculos. Yo soy el Señor su Dios. La fiesta de los tabernáculos también es conocida como la fiesta de las cosechas. Esta festividad que ocurre por 7 días al culminar la última cosecha del año. Los tabernáculos son lo que llamaríamos hoy día casetas de campaña, que usaríamos en un pasadía en la naturaleza para albergarnos de los elementos. ¿Y por qué celebrar una fiesta de casetas? Para recordar que el pueblo de Israel también vivió en casetas en el desierto. Recordar que ellos también son peregrinos y fueron peregrinos, que ellos también fueron extranjeros, que ellos tuvieron que cuidarse unos a otros en una marcha larga y ardua que duró 40 años. Aun cuando no aparecen con el mismo nombre, la fiesta es nombrada además en otros textos. Número 29, del 3 al 38, nos habla de los holocaustos para cada día de la fiesta. Éxodo 23, 16 y 34, 22 hablan de otras fiestas de cosecha, en este caso las primicias. La primera cosecha es la fiesta de la semana, que es lo que conocemos como Pentecostés. En Marcos 9, 27 encontramos uno de estos relatos, la transfiguración de Jesús.
Y si leen el texto, noten como Pedro en el verso 5 habla de hacer 3 cobertizos, 3 tabernáculos, ya que estaban en la época de esta fiesta. La pregunta también que tenemos que hacernos es ¿por qué damos gracias nosotros? Ante todas estas maravillosas fiestas y eventos, ¿qué celebramos nosotros? ¿Celebramos sin pensar lo que se ha convertido en el Día del Pavo, postres y fútbol? ¿O acaso es el día de paradas y de compras de Viernes Negro, donde gastamos lo que no tenemos en un día más de consumo desmedido para llenar nuestra casa de cosas que no necesitamos y hasta que no queremos tener? Y nos deja nuestro corazón y alma vacíos y tristes. Yo tengo que confesar que en ocasiones caí en esas trampas, pero ya la simple sugerencia de ir a comprar me causa pena y dolor. Yo no necesito cosas, yo tengo abundancia, pero lo que nunca tengo suficiente es el amor y compañía de mi familia. Esa bendición siempre es maravillosa recibirla. El amor de congregarnos como hermanos, lo cual esta terrible pandemia nos ha quitado. Aún así damos gracias porque nos vemos por estos medios. Es difícil abrazar a un hermano en una llamada de FaceTime, pero estamos juntos, aún así, y por eso hay que dar gracias. Es cuando perdemos esos detalles íntimos que nos damos cuenta de lo importante que son. Uno de nuestros grandes recuerdos era ir temprano en el Día de Acción de Gracias al templo, a las 6 de la mañana. Casi siempre celebramos los bautismos en ese día, dando gracias a Dios por esos nuevos hermanos en la fe. Luego compartíamos un humilde desayuno y dialogábamos con los hermanos en la fe. Creo que eso es lo que he de extrañar más este año. Aún así, tengo que darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por proteger a mi esposa aun cuando fue una de las primeras víctimas de COVID este año. Y continúa con nosotros, ya casi recuperado un 100% y mejorando cada día. Muchos no pueden decir lo mismo. Damos gracias porque mi trabajo no sufrió bajas en el COVID, en lo físico y en lo económico. El trabajo que Dios nos dio hace tantos años continúa en su lugar supliendo. Muchos no pueden decir lo mismo. Doy gracias por la vida de mis hijos, todos empleados, todos en sus hogares y todos creciendo en su fe y en sus familias. Doy gracias por mis compañeros de camino. Algunos han partido ya con el Señor. Otros continúan corriendo esa gran carrera de la fe. Todos compartiendo sus enseñanzas y sus experiencias según los talentos que Dios les ha dado. A todos, gracias. Doy gracias por este ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras manos, por permitirnos continuar sirviendo cada día, aún a mi edad. Yo siempre dije que si Moisés fue llamado a los 80, todavía para mí había oportunidad. Bueno, no fue a los 80, fue antes que eso. Y aquí estamos, sirviéndoles a ustedes y proclamando la palabra de Dios. Pero también tenemos que recordar que hay otra cara de la moneda, que no todo ha sido color de rosa, que en este país, al igual que muchos otros que ven este mensaje, hay millones que han perdido a seres queridos, aún millones más que han perdido sus trabajos, sus planes médicos, su fuente de alimento. Además, hay millones más que han perdido sus hogares y que los que mejores están viven con algún familiar. Pero la triste realidad es que muchos viven en sus vehículos o en tabernáculos a la intemperie. Estos no son solamente individuos, son familias completas. Y son aún familiares de alguien que se preguntan, ¿dónde estarán? ¿Habrán comido? ¿Qué les hará falta? Señor y Padre Celestial, te pedimos por todos estos desamparados. Abre nuestros ojos y ablanda nuestros corazones. Haznos entender que nuestra misión es ayudar, bendecir y cubrir la necesidad de ellos.
Por todo esto y por mucho más, hoy doy gracias a Dios. ¿Me acompañan en una oración? Vayamos a la presencia del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, verso 17. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Padre eterno, Dios de misericordia, Dios de toda consolación, venimos ante ti en este día con corazones agradecidos por un nuevo año de vida. Tú eres un Dios de renovación, un Dios de transformación, un Dios que hace todas las cosas nuevas, y ahora nos das un nuevo año donde dar gracias. Agradecemos las bendiciones recibidas. Te damos las gracias por todos los momentos de alegría y por todas las lágrimas derramadas. En el 2020 han habido muchas lágrimas. Reconocemos tu grandeza y tu poder. Toda la vida, todo lo bueno, todo don perfecto proviene de ti. Sin ti somos nada. Te pido que continúes derramando bendiciones sobre esta tu iglesia. Prepara a cada uno de nosotros para ser instrumentos de bendición y continuar haciendo una labor de excelencia que honre tu gloria solamente tuya. Bendice con una unción especial a todos los pastores que laboran el día a día en medio de una terrible pandemia. No han abandonado su puesto y continúan esa carrera de la fe. Y por eso te damos gracias. Bendice a su familia, bendice a su grey. Pon la palabra en su boca que transforme nuestros corazones y nuestras mentes, nuestros ministerios. Te pedimos tu ayuda y tu misericordia. Transfórmanos en instrumentos de bendición a todas las familias de la tierra, tal y como transformaste la vida de tu siervo Abraham. Que tu palabra penetre, que haga de nosotros nueva criatura. Bendice al desamparado y cubre su necesidad. Haznos instrumentos de tu bendición en este tu reino, en esta tu tierra. Te pedimos estas cosas en el nombre que es de todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado y por él te damos gracias. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.